Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Veremos cómo adicionar una fresadora a una sierra de banco. ¡Vamos! En esta sierra de mesa o de banco, aprovecharemos un espacio en ella para instalar una fresadora. Un proyecto muy práctico para su uso, como la de la gráfica superior. Primero que todo, tomo medidas del ancho y el largo del espacio vacío de este lado de la sierra de banco. Hay muchas formas de hacer la base o mesa para la fresadora, al igual diferentes materiales. Gradúo mi guía y corto dos maderas contrachapadas de media pulgada de grosor. La primera que corto tiene un terminado fino que será la parte superior. La segunda es más sencilla, mucho más económica, que será la que irá en la parte inferior. Acá tenemos los dos cortes iguales, pero trabajaremos primero en el corte contrachapado sencillo. Esta será la fresadora que instalaré en la sierra de banco. Esta, de marca Bosch, tiene la opción para graduar la altura de la fresadora. Lo veremos más adelante del video. Desinstalo su base circular y esta la utilizaré como plantilla. Ubico el medio del ancho del contrachapado y como a 3 pulgadas de uno de los bordes ubico la plantilla. Marco una referencia entre el medio de la plantilla y trazo una línea en el medio. Estas líneas me sirven de referencia para ubicar exactamente la plantilla en el medio y marcar con lápiz la circunferencia. Ahora simplemente hago un corte por la línea de la circunferencia con una caladora. Hice una prueba para asegurarme que la base de la fresadora entre sin inconvenientes en el agujero. Bien, como no hay problema, me dispuse a ensamblar las dos maderas. Hay que distribuir y aplicar bien el pegante. Inicialmente prenso las esquinas con unos clamps o sargentos. Con un trapo húmedo limpio muy bien el pegamento que hay en el agujero. Como no tengo algún tipo de pesas para prensar las maderas, se me ocurrió llenar un balde o cubeta con agua y ponerla sobre las maderas contrachapadas. Y sobre esta coloqué una máquina que aún estaba en la caja. Mientras dejo secar, puedo hacer otra cosa. Nuevamente tomo medidas del ancho entre los rieles de la guía y la altura. Y a esta altura le aumento una pulgada de más. Con esa medida corto dos maderos. El ancho de estas maderas las hice de 1,5 pulgadas. Estando ya seco el contrachapado, corto más preciso los costados de acuerdo a la abertura de la sierra de banco.
Verifico que encaje sin inconvenientes. Mi idea es colocar los maderos cortados por la parte baja del contrachapado. Pero antes de instalar estos maderos, coloqué los tornillos que soportarán la base de la fresadora con el contrachapado. Estos 3 tornillos tienen medidas exactas con respecto al centro. Coloco la abertura del compás del medio de la fresadora a uno de los tornillos. Yo dibujo en una madera contrachapada delgada una circunferencia con el compás. Aplicando un poco de dibujo mecánico, escojo un lugar de círculo. A partir de ahí marco una línea en cada lado y desde cualquiera de las dos marcas y desde esa marco otra línea. En las 3 intersecciones hago agujeros. Pruebo la tabla cruzando los tornillos hacia las roscas de la base de la fresadora. Coinciden sin problema. Esto mismo haremos en el contrachapado del agujero. Para ello coloco una fresa de punta para marcar el medio de la base de la fresadora. A partir de ahí marco la circunferencia. Para la ubicación de la base de la fresadora, marco con lápiz por el único agujero visible de la base. Si los 3 agujeros fueran visibles para marcar a través de ellos, no tendría que hacer nada con el compás, no lo utilizaría. Pero los otros 2 agujeros no atravesaban de lado a lado de la base. Por eso recurrí al compás. Otro agujero que debo marcar para abrir en el contrachapado es por donde se gradúa con llave la altura de la fresa. También uso el compás tomando como referencia los 2 agujeros para tornillos más cercanos. En esa intersección abro el agujero en la plantilla de prueba. Al probar que queda bien, puedo hacerlo en el contrachapado. Probamos asegurando la base o soporte de la fresadora con el contrachapado y nos aseguramos que todo coincide bien. Al estar todo bien, ahora sí aseguramos los maderos que cortamos anteriormente. Yo utilizo esta herramienta que me permite hacer agujeros con inclinación o ángulos para los tornillos. En cada madero hago 4 agujeros. Realmente esta herramienta la utilizo para ensamblar gabinetes de closet, de baño o de cocina. No se preocupen amigos, veremos más específico el uso de esta herramienta en otro tutorial. Además de asegurarlos con los tornillos, también utilizo pegamento. Realmente la posición de estos maderos sería en sentido contrario para que no se vean los agujeros. Es decir, los agujeros queden mirando hacia adentro de la mesa para la fresadora. Por estética hubiese sido mejor, pero bueno, no presté mucha atención en ello.
Otra vez instalo la base junto a la fresadora en la nueva mesa y con una fresa de punta. Aflojo la base y la prendo para hacer un agujero en el medio de la mesa contrachapada. La punta asciende abriendo el agujero utilizando y girando la llave. Una vez más desinstalo la base con la fresadora para poder instalar cómodamente la mesa contrachapada. La sierra de banco tiene un soporte metálico atravesado. A este le aflojé las tuercas para que quede suelto. De esta manera puedo colocar la mesa contrachapada dentro de la abertura. Una vez encajada, lo sostengo con unas prensas o sargento. Uno ve la manera de cómo sostenerla mientras le coloco un nivel para graduar la mesa contrachapada con respecto al resto de la sierra de mesa. Es decir, totalmente plana o a nivel. Yo, estando seguro de mantenerla en su posición, ajusto el soporte metálico contra la mesa y coloco y aprieto las tuercas. Asegurarla es muy fácil, hay dos formas de hacerlo. A través de los agujeros de los soportes metálicos pueden abrir un agujero a las maderas y colocar unos tornillos con sus arandelas de presión y tuercas. O simplemente, sin abrir agujeros, coloco tornillos con arandelas de presión. Sobre la mesa de la fresadora ajusté la guía de la sierra de mesa para que me sirva de escuadra para trazar líneas por donde haré unas ranuras para insertar los rieles metálicos. Dos líneas a los costados a un promedio de 6 pulgadas del centro de la fresadora y otra en dirección paralela a 6 pulgadas, también a partir del centro de la fresadora. Con la misma fresadora o en otra separadamente, colocamos una fresa que tenga el mismo ancho del riel metálico. Ahora lo que hice fue promediarla a la altura del riel. Antes de hacer el corte en la mesa de la fresadora, siempre es mejor practicar en una madera sobrante. Si queda algo profundo o falta de profundidad, corregimos la altura de la fresa hasta que quede exacto el corte en la madera de prueba. Ahora sí podemos hacer las ranuras con la fresadora. La guía paralela de la sierra de mesa me sirve de soporte para hacer el corte paralelo. Desafortunadamente cometí un error. Separé la fresadora de la guía, ni modo, tendré que repararla. Los dos cortes transversales los hago con la ayuda de una escuadra grande sujeta a la guía paralela. Antes de hacer el segundo corte, decidí reparar los agujeros colocando papel y un madero para aplicar mezcla de pegamento con acerrín. También podría haber usado pasta para relleno ya preparada. Al secar se contrae un poco,
por lo tanto tendré que aplicar una segunda capa antes de lijar. Mientras reparo mi equivocación, realizo la segunda ranura. En algunas terminaciones de las ranuras, que no puedo terminarlas bien con la fresadora por no chocar contra los rieles metálicos, las termino de perfeccionar con un formón. Estas son las guías metálicas que instalaré. En las intersecciones instalo estas que son especiales para el entrecruce entre ranuras. En las partes restantes de las ranuras mido y corto lo que sea necesario para completar los rieles o canales metálicos. Yo por seguridad los corto un poco más largos, de tal forma que si necesito corregir puedo cortarlos un poco más. Después de aplicar otro poco de pasta de relleno, preferí abrir el agujero del centro de la mesa para la fresadora más amplio, eso para poder manipular por ahí el cambio de fresa cuando lo requiera. A este agujero le voy a hacer unas tapas redondas de lámina de plástico de 1/8 de grosor. Utilizo una fresa ya graduada para cortar 1/8 de profundidad en su contorno. Mido el diámetro de la circunferencia y con el compás marco una circunferencia sobre la lámina de plástico. Esta la corto con una caladora o en mi caso con esta sierra de banda eléctrica. Lo lijo poco a poco para perfeccionar los bordes y quede completamente circular. La lámina circular transparente debe encajar perfectamente. Ahora puedo instalar fijamente la base de la fresadora. Los tornillos deben quedar un poco más abajo del nivel de la mesa. Después de instalar la fresadora, vemos cómo es más cómodo instalar una fresa por el agujero de la mesa. Acá instalé una fresa delgada de punta para abrir un agujero en el centro de la lámina de plástico. Sosteniendo la lámina de plástico circular, con la llave hago ascender la fresa para perforar en el medio la lámina de plástico. En este caso, tenemos esta tapa de plástico para fresas delgadas. Podemos tener varias láminas circulares con perforaciones de diferentes tamaños para usarlas con el tamaño de la fresa que necesitemos. Y cuando no la utilizamos podemos colocar esta que es totalmente cubierta. Hacemos una prueba con una fresa para bordes decorativos. Perfecto, una mesa muy cómoda para trabajar. Bien amigos, lista nuestra mesa de fresadora con sus rieles de guía. En un próximo tutorial estaremos haciendo la guía de corte para la mesa de fresadora y su funcionamiento.
Los invito para que se suscriban a mi canal de YouTube. Active la campana para que te den avisos de nuevos tutoriales. Y apóyame dando clic a la mano con el dedo gordo hacia arriba. Nos vemos en el siguiente tutorial.